Vamos a hablar de Escotado, porque estoy esconado. Miren, llevo años gente diciéndome que tengo, ¿y por qué no hablo de Escotado? Mira, no hablo de Escotado principalmente porque yo creo que una persona que ha consumido una gran cantidad de drogas, que acaba teniendo problemas cognitivos. Y no me lo estoy inventando, esto es un hecho estudiado y además lo he vivido, pues si no en carne propia, si en carne cercana, con mucha gente que conozco, que ha quedado ligeramente afectada o gravemente afectada por el consumo de grandes cantidades de distintos compuestos psicoactivos, desde el alcohol hasta las drogas más brutales. El caso de Escotado, fíjense, mucha gente dice que yo opino lo mismo que Escotado, porque yo he dicho que las drogas deben despenalizarse. Creo que deben despenalizarse por sanidad, primero que nada por respeto a la libertad, pero segundo, por sanidad social, porque lo que se ha creado, todo lo que se está viviendo con los cárteles de las drogas, se debe, eso es el regalo que les dio la prohibición, el prohibicionismo. Es lo mismo que dice Escotado, no por una cosa. Porque él dice que las drogas o son buenas o son inocuas. Y yo te puedo decir desde mi experiencia y desde los estudios que tenemos que las drogas ni son buenas ni son inocuas. Tienden a ser deleterias para la salud, el bienestar, el cuerpo y la mente de los individuos que las consumen, sobre todo si las consumen en exceso, y no le dan ningún beneficio notable, es decir, ni son buenas ni son inocuas. Y más aún, si nos vamos a la realidad de hoy, porque Escotado va mucho a la historia, es que entre los babilonios no había leyes antidrogas. Ya, papá, pero mira, entre los babilonios, por ejemplo, si había hachís, no había con la potencia que hay ahora, porque el hachís se ha desarrollado de los años 70, cuando se empezó a consumir masivamente. Simplemente la cantidad de tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo del hashish, de la marihuana, de la planta de la cannabis sativa, la cantidad de THC que tiene un cogollo de esa cosa en 1970, en el 2000 a.C. y hoy, la diferencia es de niveles absolutamente cósmicos. No había heroína. La heroína es un invento posterior. La heroína acabó con millones de vidas y lo sabemos todos. No había cocaína, se mascaba hoja de coca, no es lo mismo. No había cocaína, no había fentanilo, no había crack, no había metanfetaminas. No puedes, por lógica, comparar lo que pasó con las drogas antes de Cristo o en el Imperio Romano o en el Sacro Imperio Germánico de Federico Barbarroja, no lo puedes comparar con el problema de drogas que tenemos hoy en el siglo XXI. Ve las calles de Filadelfia. Yo conocí la calle de Hastings en Vancouver, donde los drogadictos vivían más o menos en santa paz, porque sus niveles máximos eran de cocaína y heroína. Esa misma calle Hastings donde yo estuve, hoy es intransitable con la gente absolutamente embrutecida por el fentanilo. Y porque compran cocaína, pero la cocaína viene mezclada con fentanilo, viene cortada con fentanilo para tener mayor adicción. Todo está cortado con fentanilo y ahora el fentanilo está cortado con un anestésico para caballos que hace un efecto muchísimo más fuerte, que por supuesto garantiza que el adicto va a ir a robar lo que sea para poderte comprar más, que hace que se les caiga la piel a pedazos y que los embrutece de una manera increíble. Tú ves gente zombie por la calle Hastings o por las calles de Filadelfia. No puedes decir que la droga es buena, ni que es inocua. Entonces eso me aleja mucho de las posiciones del señor Escotado. Pero yo había visto, lo vi hablar con Pablo Iglesias, los dos me parecen lamentables, vi varias cosas, pero el otro día me hicieron llegar esto de una cosa de Escotado, lo segundo que vamos a ver sobre la igualdad. Y me di cuenta de que el señor, miente.
con un gran aplomo, con esa visión del anciano sabio que te está informando. ¿Quién es esa gente tonta? Nosotros no somos tontos, sabemos mejor. Ustedes créanme a mí y ya lo hicimos. Con una labia impresionante, como buen filósofo. Pero miente. Y vive a base de mentiras y de hombres de paja, de falacias del espantapájaros, de creación de caricaturas de la realidad con las que queda bien con la gente y llega a conclusiones absolutamente insostenibles. Traigo unos par de ejemplos y vamos a hablar de esos ejemplos. ¿Qué les parece? Sí se podría llamar esto bueno o no. Vamos a empezar por aquí con esta entrevista. Cada vez que aparece salud pública, esa palabra, es que están preparando una operación de masacre, de genocidio, limpieza política, racial, social. La siguiente es la salud pública, la Santa Inquisición. Y es que resulta que las brujas están envenenando los pozos, y están haciendo que se para mal en Europa y van creciendo un número incontenible. Cada vez hay más brujas, hay que quemar a más. Bueno, no. Decir que hablar de salud pública es preparar un genocidio, una masacre, es una locura infinita. Pero vamos a empezar por la Inquisición. La Inquisición se crea para perseguir a los herejes, no a las brujas. La Inquisición no quema brujas. La Inquisición que piden los reyes católicos a Roma. La Inquisición que en sus orígenes persigue a los cátaros o albigenses y a otros heréticos, existe para perseguir a los herejes. En España y en América Latina se dedica a perseguir judaizantes, es decir, judíos que falsamente se habían convertido para no ser expulsados de España y poder eventualmente venir a América o ir a América. Algunas familias como los Carvajal perseguidos a lo largo de 3 generaciones. Pero persigue herejes. La quema de brujas la hacen los protestantes. Quienes se obsesionan con las brujas son los países protestantes. Los que queman grandes cantidades de brujas son los países protestantes en la Europa del Norte y en los Estados Unidos, habitados por protestantes, donde se dan los juicios de Salem. ¿De dónde saca que la Inquisición se hace contra las brujas y que lo malo de las brujas es que envenenan los pozos y que por tanto la Inquisición es una institución de salud pública? Se plantea como una institución de salud pública. No hay ningún dato histórico que sustente este delirio, pero queda muy bien. Se crea un organismo que aparentemente no siendo ni monárquico ni imperial, sino todo lo contrario del absolutismo, es el órgano más absolutista y con más poder ejecutivo jamás ideado por el hombre. ¿Cómo se llama? Señores, se llama Comité de Salud Pública. Y tiene como miembros a Marat, a Hebert, a Saint-Just, a Robespierre, a los verdugos, que vienen con la idea de que la justicia va a ser imposible si no pillamos el atajo llamado el terror. Es decir, la salud pública es la administradora del terror en 1790, cuando acaban de tomar el poder estos cabrones. Bueno, no. Él está hablando de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se crea el Comité de Salud Publique. Comité de Salud Publique, que se encarga, entre otras muchas cosas, de controlar todos los fenómenos de carácter político en la Francia revolucionaria y, por supuesto, organizan el terror y asesinan a muchísimas personas en la época de la terreur. El terror es femenino en francés.
Es un comité creado por la Convención Nacional para proteger a la nueva república contra sus enemigos. Y se empiezan a buscar enemigos. Pero esto no significa Comité de Salud Pública. Salud, en francés, significa salvaguarda o seguridad. Se traduce generalmente como Comité de Seguridad Pública. Claro, tienes que saber francés, porque el Comité de Salud Pública no dice salud. Salud no se dice en francés, es Comité de la Santé Publique. Santé es salud, salud es seguridad. Yo no sé si es ignorancia o manipulación, pero hace falta tenerlos muy cuadrados y muy azules para afirmar que el terror fue llevado a cabo por un comité de salud pública que estaba haciendo efectiva la salud en la República Francesa de la Revolución a través de la escabechina que armaron sobre todo Robespierre. Marat lo matan en el proceso. ¿Cómo se puede discutir en serio con alguien que puede cometer este error tan elemental? Pues no. Con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que 2 gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes, que solo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo. Bueno, no. Mira, un microscopio de barrido te permite ver cosas. No te permite hacer un análisis químico del agua. Por ejemplo, de los minerales disueltos en el agua, que seguramente son los mismos en una gota de agua y en la siguiente. Pero si tú usaras un microscopio de barrido para ver, se ven objetos de 2000 aumentos, y se ven sobre todo microorganismos, en 2 gotas de agua, ¿de dónde sacas que no se puede determinar que proceden no del mismo grifo, de la misma fuente? Sí, seguramente las colonias de microorganismos que tienen van a ser exactamente las mismas. Es decir, lo afirma porque suena bien. No da ninguna fuente para que uno pueda ir a ver dónde se hizo el microscopio barrido en 2 gotas de agua. Ay, pues quién sabe si son iguales o no. Cuando toda la lógica nos indica que efectivamente va a decir que son esencialmente iguales. Variará el conteo, el recuento de algún microorganismo y cosas así, pero poco menos. Y químicamente, en disolución de sales, pues evidentemente serán idénticas. Ahora, aparte de eso, esto no tiene nada que ver, ni la igualdad química, ni la igualdad física, ni la igualdad de microorganismos, ni la igualdad en gotas de agua, tiene que ver con el asunto, el quilombo en el que este señor se mete después. Sin embargo, pedimos igualdad. ¿De qué? ¿De nariz? ¿De tamaño de zapato? ¿Igualdad de gustos? ¿Igualdad material? ¿Cómo va a haber igualdad material? ¿De qué nos sirve la igualdad material? A ver. Preguntó. Y luego se respondió a sí mismo. Es igualdad material. Y entonces ahora habla de la igualdad material. Pero, ¿quién te respondió que cuando hablamos de igualdad, algunos, hablamos de igualdad material? Nadie. Pero al inventárselo y atribuirle a todos los que hablan de igualdad la idea absurda, estúpida, tonta, de la absoluta igualdad material entre todos los seres humanos. Ay, tú tienes que usar un anillo como el mío para que seamos iguales todos, sí. Y zapatos, todos los mismos zapatos, con la misma hechura, con el mismo material y del mismo tamaño. Que tienes los pies muy grandes, te cortamos los dedos, no hay problema, y así somos iguales. Es ese tipo de estupideces de caricaturescas que ni siquiera al comunismo más rascuache se le pueden atribuir. Es a partir de lo cual construye su discurso este señor. ¿Qué especie de insensatos dicen estas insensateces?
¿Quiénes oyen estas sandeces? ¿Quiénes se conforman con semejantes vulgaridades, simplezas? Por lo visto tú escotado, porque mira, cuando se habla de igualdad, más allá de la caricatura que tú te has inventado, en general se habla primero que nada de la igualdad ante la ley, que es muy importante. Tú puedes decidir que todos los seres humanos somos desiguales, afortunadamente desde el punto de vista genético, salvo los gemelos iguales, que con los años tienen diferencias, y todos lo sabemos, los que hemos sido amigos de pares de gemelos idénticos, todos somos diferentes. Pero debemos ser iguales ante la ley. ¿Te parece? Es un escándalo, una insensatez, una sandez. ¿Por qué no habla Escotado de la igualdad ante la ley, de la igualdad de derechos, de la igualdad de libertades, de la igualdad de responsabilidades sociales, de la igualdad de oportunidades? Porque mira, cuando tú hablas de igualdad, generalmente la gente medianamente pensante, a la que uno supone que se dirigiría este señor, que ustedes o muchos de ustedes consideran un filósofo de altísimos vuelos, es a la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades implica que el hecho de que te hayas visto limitado por tu nacimiento en un espacio social, económico, político o incluso geográfico desfavorable, se tomen las medidas necesarias para que de todos modos tengas una alimentación adecuada, tengas una vivienda digna y puedas disfrutar de una educación suficiente como para desarrollar tus capacidades. Y entonces el día que empiece la competencia por la meritocracia, que a mí nunca me ha parecido mal la meritocracia entre iguales, porque si yo voy a correr con una Fórmula 1 y tú vas en patinete, pues mira, la cuestión como que no es precisamente de igualdad. Cuando empieza la competencia por la meritocracia, entonces jugamos con un terreno plano, con el mismo equipamiento, con el mismo balón y con los mismos conocimientos. Y esto lo puedes hacer desde la derecha, ¿eh? No necesitas ser un izquierdoso malvado rojo como el Mauricio, que es terrible el tío, rojísimo. Mira, si tú eres un empresario y quieres tener a los mejores ingenieros del mundo, puedes obtener tus ingenieros de dos maneras. Puedes sacar a todos los ingenieros de un grupo pequeño de los hijos de las personas con dinero de tu sociedad. ¿Cuántos genios de la ingeniería puede haber allí? No muchos, ¿no? No digo que sea malo tener dinero, simplemente digo que si son pocos, pues de ahí sacas pocos ingenieros, pocos médicos, pocos diseñadores gráficos. O puedes sacar a tus ingenieros de tu empresa, los que tú vas a contratar para que te hagan ganar mucho dinero, los puedes sacar de un grupo de toda la población de tu sociedad, donde los niños más pobres, pero que probablemente son ingenieros geniales, hayan podido llegar a la facultad de ingeniería y hayan podido demostrar que son excelentes ingenieros, o diseñadores gráficos, o contables, o abogados, o expertos en cadena de suministros, o cualquier cosa que quieras usar tú para llenarte de dinero. ¿Qué te conviene más? ¿Tener igualdad de oportunidades? ¿Y tener el talento que se puede sacar del, digamos, 10% de un grupo de 50 millones de niños? ¿O prefieres sacar el talento del 10% de un grupo de 50,000 niños? La igualdad de oportunidades no solo es beneficiosa para el ciudadano a quien se le da la oportunidad de tener igualdad de oportunidades, valga la redundancia, a quien se le da educación gratuita, a quien se le da alimentación, a quien se le da vivienda, como una inversión social si quieres, porque es también beneficiosa para toda la sociedad. Y aparte es más justa y más buena, ya, si te interesa la moral. Si no te interesa la moral, lo dejamos en que es más conveniente, desde el punto de vista de los negocios, la igualdad de oportunidades. ¿De dónde sacas que tenemos que hablar de igualdad material? De que todos tenemos que comer lo mismo a la misma hora y tener una casa igual, así como los palomares que durante muchos años se han construido de manera horrorosa. Me acuerdo en México, por allá en el Estado de México, alrededor de Ciudad Satélite, Viveros de la Loma y todo eso, que eran miles de casas idénticas. No, eso no parece bueno. No es la igualdad material,
Es la igualdad de oportunidades, de respeto, de consideración social, de que nadie te haga feo o te haga menos porque eres más pobre, o porque eres de piel más oscura, o porque tienes los ojos rasgados, o porque eres mujer, o porque eres homosexual, porque eres heterosexual, porque eres subsexual, porque eres multisexual. Que tengas el derecho a igual consideración social. Todo eso lo pasa por alto este señor para crearse una caricatura, para que los niños que lo están viendo allí digan, ¡ay, mira, tiene razón! Porque habla muy bien. ¿Realmente tiene algún sentido entrar en el pensamiento de este personaje? Con estos solos ejemplos. No me acuerdo cuando le dijeron, ¿qué le parece a usted que López Obrador pida que España y el Papa pidan disculpas por la conquista? Y le parece idiota. A mí también me parece idiota. Pero mi argumento es otro. El argumento de Escotado es, pues, ¿qué quiere? Una sociedad como los aztecas donde mataban a tantas personas y mataban a niños para Tlaloc y demás. Y una sociedad monstruosa, la peor de la historia de la humanidad. Los aztecas eran el peor asco del mundo. Eso es lo que quiere López Obrador. Oye, mira, no, es que eso no es una forma razonable ni lógica de llevar a cabo las discusiones, de analizar las cosas, ni de criticar una tontería como la de López Obrador, que creo que se puede criticar desde la razón y no desde la pomposidad del exceso retórico, la hipérbole e incluso la exageración histórica. A Tlaloc le sacrificaban niños de menos de 1 año. Sí, suena horrible, eran de 4 y 7 años, tampoco es bonito, pero no inventes para empeorar y hacer más horrorosas las cosas. Y mataban a 50,000 al año. Son los cálculos más exagerados, ¿eh? Muchos consideran que eran 300 los sacrificados al año, pero si pones 50,000 ya impresiona más, y los aztecas son mucho más sanguinarios y entonces no tienen derecho a pedir. No tiene uno derecho a decir que la conquista le parece que tuvo consecuencias aterradoras independientemente de que los aztecas fueran buenos o malas personas. Los que ponían las víctimas en las sociedades juzgadas por los aztecas, pues también fueron conquistados, también fueron aniquilados. Si un señor que se dice historiador no tiene esa dimensión histórica, por favor, de veras, cuando digo que estoy escojotado es por no estar encabronado con Escotado.